Bien, el teatro independiente supuso en su momento una profunda alternativa y en cierto modo también subterránea al teatro comercial, que era teatro mayoritario en la época. Ellos proponían una renovación teatral muy profunda en múltiples aspectos. Desde el punto de vista estético, ellos ponen en valor cuestiones como la creación colectiva, el hecho de que el público asista más que para ver teatro, a concelebrar, ¿verdad?, el teatro, y la importancia que para ellos cobra la puesta en escena, es decir, la dramaturgia. Eso, por no hablar desde el punto de vista ideológico, que naturalmente es bien conocido, que supone una crítica al régimen franquista y en general al sistema social y al sistema económico. Eso es importante, pero también lo es sus deseos de profesionalización de la gestión del teatro, a través, sobre todo, de la austeridad y de la eficiencia, lo que de alguna manera ya anticipa ese, como digo, ese deseo de profesionalización que estaba en la mente de casi todos los protagonistas del teatro independiente. El objetivo del proyecto es, en primer lugar, llenar un hueco del que todos éramos conscientes. El teatro independiente fue, antes lo apuntaba, un fenómeno bastante subterráneo que tuvo que crecer en condiciones, en fin, bastante restrictivas y no del todo favorables a una difusión medianamente normalizada. Esto se traduce, como es lógico, en que el teatro independiente escasamente tuvo relevancia en la prensa, por ejemplo, en la prensa ordinaria, y por tanto hay muy poca información sobre este teatro, sobre todo en las carteleras, que eran carteleras mayoritariamente de teatro comercial. Quiero decir que hay poca información objetiva y también hay muy poca documentación, sobre todo en el orden, como digo, en el orden gráfico y audiovisual. Bien, las actuaciones y actividades del proyecto constituyen un amplio abanico de todo tipo de actos y de subproyectos que intentan, como hemos dicho, poner en valor el teatro independiente. Se tratará aparecerán desde actos públicos como mesas redondas, como conferencias en las que intervendrán participantes, en fin, muy destacados, estudiosos y también protagonistas en primera persona, también la elaboración de una página web dinámica y con núcleo temático en el teatro independiente, un plan general de entrevistas bastante extenso, precisamente con la mayoría de protagonistas de este teatro, e incluso con la celebración en 2017 de una exposición que tenga precisamente como eje también nuclear el teatro independiente. Pues son sobre todo los de naturaleza gráfica y audiovisual. Ya decía antes que precisamente por su escasez son los documentos que quizá en fin, tengan mayor relevancia actualmente. Por supuesto que son documentos poco conocidos, documentos de gran rareza en muchos casos y que afectan pues a las fotografías, a dibujos, a carteles, sobre todo a material filmado e incluso a alguna representación en audio grabada al completo. Ese es el material, sobre todo, que el centro va a poner a disposición del proyecto, por supuesto, bibliografía, etcétera, etcétera. Son documentos, como digo, en muchos casos únicos y que adquieren su dimensión completa, lógicamente, en el conjunto, dentro del mosaico de todos los documentos, de toda la documentación que va a ofrecer el proyecto y que es mucha. El portal web se organiza en dos bloques de contenidos. Uno, el primero de ellos,
que se nuclea precisamente en torno al proyecto en sí, y donde en sucesivas secciones se aborda el origen del proyecto, las instituciones que forman parte del mismo, las actividades y algo muy importante también, los documentos, la documentación que el propio proyecto va a ir generando pues en mesas redondas, en conferencias, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otra parte estarían en el segundo bloque, estarían los contenidos, digamos, de análisis en sí mismos, y donde también en sucesivas secciones aparecerán las compañías de teatro independiente, lógicamente, los espectáculos, los grupos, los espacios escénicos, los encuentros y festivales, y también una amplia documentación de fuentes que luego podrá ser incluso ampliada a través de enlaces en las respectivas instituciones.